Bienvenidos a un nuevo video que tenemos para cada uno de ustedes en el día de hoy. Tenemos un contenido bastante interesante. Una de las parábolas que nos relata la Biblia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. Pero antes, queremos agradecer a esos amigos que de una u otra forma comparten nuestro contenido. A ti, muchísimas gracias. Sin más preámbulo, vamos a narrar lo que nos cuenta el libro de Lucas, capítulo 15. Dice que un padre tenía dos hijos. El menor le dice a su padre: Padre, dame mi herencia. Esto no es algo común, ni es normal. Casi siempre cuando se reparte la herencia es cuando el padre muere. Pero en este caso, el hijo, el menor, le dice al padre: dame mi herencia. El padre, sin ningún problema, le dio la herencia. Este muchacho, que tal vez se sentía cohibido, se sentía sin libertad, quería socializar, quería estar en las ciudades donde las cosas del mundo se le brindan. Todas esas cosas se piensa que a este muchacho le llegó a la mente. Por lo tanto, él le pide al padre la herencia para irse a un lugar. Dice que se fue a una provincia. Dice otra versión que se fue a una región. Lo que se piensa claramente es que él vivía en el campo y se fue a la ciudad. Algo que me impresiona de esta parábola. ¿Por qué? Porque casi siempre las personas que se alejan de Dios, que han vivido en lugares como en el campo, hay varias historias que la Biblia nos narra, como lo que fueron los hijos de los hombres, que vivieron en un lugar apartado, decidieron apartarse de Dios y se fueron a la llanura, a la ciudad. Otra parte que nos menciona la Biblia es Caín. Caín vivía en el campo, vivía al lado de su padre, pero cuando se rebeló contra su padre, contra Dios, se fue y formó una ciudad. Otras de las cosas que podemos decir, y es que casi siempre las personas que están cerca de Dios, pues viven en esos lugares apartados, como en el campo. Podemos hablar de Juan el Bautista, podemos hablar del mismo Jesús. Jesús, donde se comunicaba con Dios, era en este lugar, en el campo. También podemos decir que Moisés, cuando tenía que comunicarse con Dios, tenía que ir a la montaña y así hablar con Dios. Pero también podemos decir de este lugar, el lugar del campo, que casi siempre cuando Dios quiere hablarle a sus hijos, lo mandas allí. Como le dijo a Ezequiel: vete al campo y allí hablaré contigo. El tema no es el campo, pero es impresionante saber que cuando las personas se apartan de Dios, deciden ir a la ciudad. Así que este muchacho decidió ir a una provincia apartada. Impresionante, porque no dice a otra provincia, dice a una provincia o a una región. Lo que quiere decir es que no vivía en una región ni una provincia, no vivía en el campo, en la ciudad, sino vivía en el campo. Cuando este muchacho lo tuvo todo, amigos para socializar, tuvo mujeres, gastó todo lo que tenía. Pero un día, este muchacho se quedó sin nada. Y dice que llegó allí la crisis. ¿Qué dice esto acerca de la crisis que van a pasar en las ciudades? Esto tiene mucho que decirnos. Precisamente allí había crisis, pero el padre que vivía en el campo tenía comida. Así que este muchacho que decidió estar allí, ahora le llegó una crisis. A esa provincia llegó crisis.
se vio sin nada, sin comida, sin amigos. Decidió buscar trabajo. Cuando encuentra trabajo, el trabajo que encuentra es apaciguar o guiar, tratar con cerdos. Miren, quien cuenta esta parábola, esta historia es Jesús. Él le cuenta esta historia a los fariseos y a los judíos. Decirle a un fariseo, a un judío, que iba a cuidar cerdo es una ofensa. Pero Jesús quería enseñarle a ellos lo bajo que había caído este muchacho por haberse apartado de su padre. Es una lección que Jesús quería enseñarles a ellos cuando una persona se aparta del Padre, Dios eterno. Así que este muchacho se encuentra allí cuidando cerdos. Pero su empleador le dice, ahí está la comida, ahí está la algarroba, pero no podía tocar la comida del cerdo. Si acaso este muchacho pudiera comer algo, iba a ser los desperdicios o los desechos que los cerdos dejaban. Pero el padre, que cada día abría su ventana, abría su puerta y miraba hacia el camino para ver si en algún momento su hijo podía regresar. Así que el motivo, la intención, el deseo del padre trascendió hacia donde estaba el muchacho. Es una gran lección que nos enseña de que el Padre cada día está esperando por nosotros, por aquellos que en algún momento se ha alejado de Él. Y el deseo del Padre de que nosotros vayamos a Él es como que Él nos busca a nosotros para que nosotros pues podamos ir a donde Él. Así que el padre, este deseo de cada mañana ver a su hijo, trascendió hacia donde estaba el muchacho. Un día, este muchacho, muy pensativo, dice que reflexionó y dijo: yo aquí que perezco de hambre, y allá en la casa de mi padre los siervos tienen abundancia de pan. Pero él dijo algo interesante, una fuerza de voluntad. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos, donde ellos tienen abundancia de pan. Así que este muchacho, lleno de valentía y de arrepentimiento, fue a donde el padre. Pero como cada día, el padre, que abría su ventana, abría la puerta y miraba hacia el camino, un día de eso vio a su hijo regresar. Corrió, le abrazó. El hijo quiso como excusarse, profundo arrepentimiento había en él, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, quien no tenía ningún motivo de guardarle rencor porque se fue, porque le abandonó, porque dejó la casa, sino que el deseo del padre era que su hijo volviera a casa. No importó lo que el hijo hizo. Así que llamó a los siervos y le dijo que mataran el becerro más grande, más fuerte,
le dijo: tráiganle calzado y ropas limpias. Y algo interesante que el padre dijo que traigan: el anillo de volver a ser su hijo. Algo que dijo este muchacho fue: Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso significa que había tenido un verdadero arrepentimiento, porque no fue que él fue a la casa a buscar más recursos. Él dijo: ya no soy digno de tener más recursos. Yo no quiero recursos. Yo no quiero herencia. Solo quiero que tú me aceptes otra vez en casa y que me trate como uno de tus siervos. Tan solo así. Pero el padre vio el arrepentimiento del hijo y le aceptó. ¿A quién representa este padre? Al Dios eterno. Aquel que, a pesar de nosotros habernos ido tan lejos, nos llama, nos recibe, constantemente nos busca. Este muchacho, que en un momento de la vida gozaba de los privilegios del padre, del entorno del hogar, donde había felicidad, donde no había influencia de amigos que pudieran corromperle, donde él bebía agua de manantiales en el campo, donde quizás vestía con la ropa de un hijo de Dios, decidió cambiar su entorno y cambiar su vida. Pero nunca es tarde. Este muchacho le llegó el momento de arrepentirse de su mal, de su error, de alejarse del padre. El padre, cuando vio llegar a su hijo, fue donde él y le alcanzó y lo abrazó. No le aceptó como él estaba. Eso es algo interesante que podemos señalar. Sino que le recibió en el camino. Y allí le dijo: cámbienle la vestimenta, cámbienle el calzado. ¿Por qué pasó esto allí? Antes de entrar a la casa. Porque este muchacho olía a cerdo. En la casa del padre no había un olor semejante al que él trajo. Los judíos, los fariseos, consideraban un olor a cerdo como una inmundicia. Alguien que no estaba de acuerdo a la costumbre de los judíos. Este muchacho olía a inmundicia. Así que el padre le mandó a quitar su vestimenta y le vistió con una vestimenta limpia. Aquella vestimenta que nosotros tenemos que tener, que es la vestimenta de la justicia de Cristo. Qué interesante es saber que hay oportunidad para cada uno de nosotros. Para aquellos que en algún momento han gozado del privilegio de haber estado cerca del Padre y por razones de la vida se ha querido apartar de Dios. Dios hoy te dice: vuelve a casa. Vuelve a casa. Mi querido amigo y hermano que me ves, Dios hoy nos hace constante llamado que nos arrepintamos de nuestro mal camino, de la decisión de habernos apartado de Él, a volver a casa, a pesar de que habrá muchos que tendrán que decir estas palabras: cuán duro y cuán amargo fue haber dejado a tu Dios. Que este no sea el caso, el tuyo y el mío, sino que con un profundo arrepentimiento, como lo hizo el hijo pródigo, tú hoy puedas volver a los brazos de tu Padre. Que Dios te bendiga y que nosotros pues escuchemos esa voz que constantemente nos llama:
vuelve a casa, vuelve a los brazos de nuestro Salvador. Dios te bendiga.